Durante años, a los cristianos se les ha enseñado que el diezmo es una obligación sagrada, una regla inquebrantable que, si no se cumple, trae maldición sobre sus vidas. Pero, ¿es esto realmente lo que dice la Biblia? ¿O ha sido un concepto mal interpretado y usado para manipular a los creyentes? Muchas iglesias predican que, si no diezmas, estás robando a Dios y que tus finanzas nunca serán bendecidas. Pero hoy vamos a profundizar en lo que las Escrituras realmente enseñan sobre el diezmo, y lo que descubrirás podría cambiar por completo tu manera de ver la generosidad y la fe cristiana. Hay una verdad que pocos se atreven a decir: Jesús y los apóstoles jamás ordenaron a los creyentes a diezmar. ¿Por qué entonces tantas iglesias lo presentan como un requisito absoluto? ¿Es una enseñanza basada en la Biblia o una tradición humana impuesta con otros fines? En este video, vamos a examinar el diezmo desde su origen en el Antiguo Testamento, su transformación en la iglesia primitiva y cómo muchos líderes religiosos han usado este concepto para manipular la fe de los creyentes. Si alguna vez has sentido culpa por no dar el 10% de tus ingresos, si te has preguntado si Dios realmente exige esta contribución, o si has notado que algunas iglesias usan el diezmo para enriquecerse en lugar de ayudar a los necesitados, este video es para ti. Vamos a ver lo que nunca te explicaron sobre el diezmo y por qué la verdadera generosidad, según la Biblia, no tiene nada que ver con una cifra fija, sino con la disposición de tu corazón. Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios, ¿qué piensas sobre el diezmo? ¿Crees que es una obligación o un acto de amor? Comparte tu opinión y acompáñame hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede transformar tu forma de vivir la fe y la manera en que ves la provisión de Dios. Desde los primeros relatos de las Escrituras, el diezmo aparece como una práctica notable entre los siervos de Dios. Pero, ¿fue realmente un mandato divino o simplemente una expresión de gratitud? En Génesis 14:20, vemos que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, el misterioso sacerdote del Dios Altísimo. Pero hay algo que rara vez se menciona en las iglesias. Abraham no dio ese diezmo porque era un mandamiento, sino de manera voluntaria. No lo hizo porque debía hacerlo, sino porque quería honrar a Dios después de su victoria en la batalla. Ahora bien, si el diezmo fuera obligatorio desde los tiempos de Abraham, ¿por qué la Biblia no menciona que él lo hiciera constantemente? ¿Por qué su hijo Isaac o su nieto Jacob no continuaron esta práctica de manera regular? Es evidente que en esa época no existía una ley que obligara al pueblo de Dios a diezmar. Siglos después, cuando Dios estableció su pacto con Israel, el diezmo pasó a tener una función específica dentro de la ley mosaica. En Levítico 27:30, Dios declara que el diezmo pertenece a Él, pero aquí hay un detalle crucial. El diezmo no era en dinero, sino en productos agrícolas y ganado. En la cultura hebrea de aquel tiempo, la riqueza no se medía con monedas, sino con la cosecha y los rebaños. El propósito de este diezmo era sostener a los levitas, la única tribu que no recibió tierras porque su función era servir en el templo. En otras palabras, el diezmo no era un tributo impuesto a todos los israelitas de manera indiscriminada, sino un sistema de provisión para aquellos que dedicaban su vida a la obra de Dios. Pero eso no es todo. Muchos desconocen que había más de un tipo de diezmo en la ley de Moisés. En Deuteronomio 14:22-27, Dios ordena que 1/10 parte de las cosechas y rebaños se aparte para ser consumida en un banquete sagrado. Así es, una parte del diezmo no iba para los sacerdotes ni para el templo, sino que el mismo pueblo lo usaba para celebrar y alegrarse delante de Dios. Imagínate, Dios mismo instruyó que el diezmo fuera disfrutado en su presencia como una expresión de gozo y gratitud. ¿No es esto diferente a lo que muchas iglesias enseñan hoy? Y aún hay más. Cada 3 años, otro tipo de diezmo era recolectado, como se describe en Deuteronomio 14:28-29. Este diezmo tampoco era entregado a los sacerdotes ni usado en ceremonias religiosas. En cambio, era almacenado y distribuido a los levitas, huérfanos, viudas y extranjeros.
Dios estableció este sistema para ayudar a los más necesitados y garantizar justicia social entre su pueblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el diezmo en la Biblia tenía este propósito? La idea de que el diezmo era simplemente un impuesto obligatorio para mantener templos y líderes religiosos no tiene base en las Escrituras. Si analizamos estos pasajes con detenimiento, queda claro que el diezmo en el Antiguo Testamento nunca fue un pago obligatorio para líderes religiosos, ni un medio para acumular riquezas materiales. Más bien, era un acto de gratitud, un sistema de provisión para los levitas, una celebración de fe y, sobre todo, un mecanismo para ayudar a los necesitados. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sucede con el diezmo en el Nuevo Testamento? Jesús y los apóstoles ordenaron que los cristianos lo practicaran. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, algo sorprendente ocurre. El diezmo deja de ser el centro de la enseñanza sobre la generosidad y la provisión en la comunidad de fe. Muchos creen que Jesús y los apóstoles ordenaron a los cristianos seguir diezmando como lo hacían los israelitas. ¿Pero es eso lo que realmente dicen las Escrituras? En Mateo 23:23, Jesús reprende a los fariseos porque diezmaban minuciosamente hasta las hierbas más pequeñas, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Fíjate en algo clave aquí. Jesús no está enseñando a los discípulos a diezmar, sino denunciando la hipocresía de los fariseos, quienes cumplían la ley externamente, pero tenían corazones endurecidos. El problema no era que daban el diezmo, sino que creían que con eso eran justos delante de Dios, mientras ignoraban lo más importante. Cuando avanzamos en las cartas apostólicas, encontramos algo aún más revelador. En 2 Corintios 9:7, Pablo enseña claramente que cada persona debe dar según propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está la gran diferencia. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una ley establecida para la nación de Israel, pero en la Iglesia de Cristo, la generosidad debe nacer del corazón, no de una imposición externa. No hay ninguna orden en el Nuevo Testamento que obligue a los creyentes a diezmar. Al contrario, lo que se enfatiza es el amor y la voluntariedad en dar. Otro aspecto interesante es cómo vivían los primeros cristianos. En Hechos 2:44-45 se nos dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. ¿Ves la diferencia? No había un sistema en el que cada persona debía dar exactamente el 10% de sus ingresos. La comunidad cristiana primitiva no funcionaba bajo un esquema de diezmo obligatorio, sino bajo un principio de amor y generosidad espontánea. La clave aquí es que daban por amor, no por temor. No estaban preocupados por cumplir con un porcentaje fijo, sino por ayudar a quienes realmente lo necesitaban. Además, si el diezmo fuera una regla obligatoria para los cristianos, esperaríamos que los apóstoles lo enseñaran de manera clara y directa. Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a Pablo, Pedro o Juan exigiendo el diezmo a la iglesia. En cambio, vemos instrucciones sobre dar con generosidad, compartir con los hermanos en necesidad y ayudar a los pobres. El modelo cristiano no se basa en una cifra impuesta, sino en un corazón transformado que da con gozo y sin presión. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en el Nuevo Testamento, la generosidad no es cuestión de números, sino de disposición del corazón. Jesús nunca ordenó el diezmo a sus discípulos, y los apóstoles nunca establecieron el 10% como un requisito para la iglesia. Lo que Dios busca es una entrega voluntaria y llena de amor, no un sistema basado en la obligación y el miedo. Pero si el diezmo ya no es obligatorio, ¿por qué tantas iglesias insisten en ello? Aquí es donde entramos en un tema aún más delicado: la manipulación religiosa con el diezmo. Uno de los versículos más utilizados para presionar a los creyentes a diezmar es Malaquías 3:10, donde Dios dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos. Sí, no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje ha sido predicado incontables veces para decir que quien no diezma está robando a Dios y se coloca bajo maldición. Pero aquí hay algo que no te dicen. Este versículo no fue dirigido a los cristianos, sino a los sacerdotes corruptos de Israel. En Malaquías, Dios estaba reprendiendo a los sacerdotes porque ellos mismos estaban quedándose con los diezmos y no los estaban usando para su verdadero propósito. No era el pueblo el que estaba robando a Dios, sino los líderes religiosos. A pesar de esto, muchas iglesias siguen utilizando este versículo para infundir miedo en los creyentes, haciendo que piensen que si no diezman, Dios los castigará con problemas financieros o enfermedades. ¿Pero acaso Dios condiciona su bendición a un pago obligatorio? La Biblia enseña que su gracia es un regalo, no algo que se compra. Sin embargo, el problema va más allá del miedo. En algunos círculos, el diezmo ha sido convertido en un sistema de enriquecimiento personal para ciertos líderes religiosos. Aquí es donde entra el llamado Evangelio de la Prosperidad, que enseña que, si das tu diezmo, Dios te recompensará con riquezas materiales. Esta idea ha llevado a muchas personas a diezmar esperando multiplicar su dinero, como si Dios fuera un banco de inversiones. Pero cuando miramos las Escrituras, no encontramos a Jesús ni a los apóstoles predicando que el dinero trae bendiciones espirituales. Al contrario, Jesús enseñó que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Nunca pidió diezmos, ni siquiera cuando él y sus discípulos tenían necesidades. En vez de eso, vivieron por fe, confiando en la provisión de Dios y en la generosidad voluntaria de quienes los apoyaban. Jesús nunca prometió riquezas materiales a quienes daban dinero, sino que enfatizó la humildad, la confianza en Dios y el amor al prójimo. El peligro del diezmo impuesto es que desvía la atención de lo que realmente importa: la generosidad sincera y el cuidado por los más necesitados. En lugar de motivar a las personas a dar con amor, muchas iglesias utilizan la manipulación emocional para obligarlas a contribuir. Se les dice que si no diezman, Dios no los bendecirá, o que si lo hacen, recibirán un milagro financiero. Pero Dios no es un negocio, ni su bendición se compra con dinero. En Hechos 8:20, Pedro reprende a Simón el mago por pensar que podía comprar el poder de Dios con dinero, diciéndole: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Dios no negocia sus bendiciones, Él bendice por amor, no por transacciones monetarias. Si el diezmo fuera una condición para recibir la bendición de Dios, ¿por qué Jesús nunca lo enseñó? ¿Por qué los apóstoles no lo establecieron? ¿En la iglesia? El problema no es el diezmo en sí, sino la manera en que se usa para manipular y lucrar con la fe de las personas. La verdadera generosidad no debe estar motivada por miedo o por promesas de riqueza, sino por amor genuino a Dios y al prójimo. Y aquí es donde surge una pregunta clave. Si el diezmo no es obligatorio, entonces ¿cómo debemos dar según la Biblia? Si el diezmo obligatorio no es una enseñanza del Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo nos enseña la Biblia a dar? La clave no está en un porcentaje fijo, sino en la actitud del corazón. En 2 Corintios 9:7, Pablo dice claramente: «Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría». Aquí encontramos un principio fundamental. Dar no debe ser una carga, sino una expresión de amor y gratitud. Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Él busca es un corazón generoso, dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. En este sentido, la verdadera generosidad no se mide por la cantidad que damos, sino por la intención con la que lo hacemos. La Biblia también nos muestra que dar no significa solo aportar a una institución religiosa, sino ayudar directamente a quienes más lo necesitan. En Santiago 1:27 se nos dice que la verdadera religión es cuidar de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. En otras palabras, Dios no está interesado en cuánto dinero damos a una iglesia, sino en cómo usamos nuestros recursos para impactar vidas.
Jesús mismo enfatizó esto en Mateo 25, 35, 40, cuando dijo: «Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber». Y explicó que cuando ayudamos a los necesitados, lo estamos haciendo para Él. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos dando por amor o simplemente por costumbre? Un ejemplo poderoso de verdadera generosidad lo encontramos en el relato de la viuda pobre en Marcos 12, 41, 44. Jesús estaba observando cómo la gente echaba dinero en las ofrendas del templo y vio que los ricos daban grandes cantidades, pero una viuda pobre echó solo 2 pequeñas monedas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Esta viuda ha dado más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía». ¿Qué significa esto? Que para Dios, el valor de nuestra ofrenda no está en la cantidad, sino en la fe y el sacrificio con el que damos. No se trata de cumplir con un porcentaje, sino de dar con amor genuino y confianza en Dios. Otro aspecto importante de la generosidad es que no siempre se trata de dinero. Jesús enseñó que hay muchas formas de dar: tiempo, ayuda, palabras de aliento, amor y servicio. En Hechos 3:6, Pedro le dice a un mendigo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Esto nos muestra que la generosidad verdadera no está limitada a lo material, sino que también incluye nuestra disposición para ayudar, servir y compartir el mensaje de Cristo. Muchas veces, un acto de amor sincero vale mucho más que una donación monetaria. Entonces, cuando pensamos en dar, debemos preguntarnos: ¿lo estoy haciendo por amor a Dios y al prójimo o por obligación? La Biblia nos enseña que la generosidad auténtica es un acto de fe, no una imposición. No hay un número fijo ni una regla estricta. Cada persona debe dar según lo que sienta en su corazón, confiando en que Dios es quien provee y bendice a cada uno de manera única. Ahora bien, si la verdadera generosidad se basa en el amor y la libertad, ¿cómo debemos entender el diezmo en el contexto de la gracia y la fe en Cristo? Después de analizar a fondo lo que la Biblia enseña sobre el diezmo, es imposible no preguntarnos: ¿de verdad es una obligación para los cristianos hoy? La respuesta es clara. En el Antiguo Testamento, el diezmo era parte de la ley de Moisés, un sistema diseñado para mantener a los levitas, celebrar en la presencia de Dios y ayudar a los necesitados. Nunca fue un tributo obligatorio para enriquecer líderes religiosos, ni una fórmula para recibir bendiciones materiales. Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que ni Jesús ni los apóstoles ordenaron a los creyentes diezmar. En su lugar, enseñaron algo aún más poderoso: la generosidad basada en el amor, no en la obligación. Esto desmonta por completo la idea de que un cristiano debe dar el 10% de sus ingresos bajo amenaza de maldición. La iglesia primitiva no tenía un sistema de diezmo obligatorio, sino que compartían lo que tenían según las necesidades de los demás. No daban por miedo a ser castigados, sino por amor a Dios y al prójimo. Hoy en día, muchas iglesias han torcido este mensaje, usando versículos como Malaquías 3:10 para manipular a las personas, haciéndolas sentir culpables si no dan el diezmo. Pero la realidad es que Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere nuestro corazón. El problema del Evangelio de la Prosperidad es que ha convertido el diezmo en una especie de inversión celestial, prometiendo que Dios multiplicará el dinero de quienes diezman. Pero esto no tiene base bíblica. Dios bendice de muchas maneras, pero su bendición no es una transacción financiera. Jesús jamás dijo: «Dame tu dinero y te haré rico». Al contrario, enseñó que es mejor dar que recibir. Hechos 20:35. Pero siempre desde la libertad y la alegría, no desde la presión o la manipulación. Entonces, ¿qué significa ser generoso según la Biblia? Significa dar según lo que decidamos en el corazón, sin imposiciones ni porcentajes obligatorios. Significa ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Santiago 1:27. Significa dar con fe,
confiando en que Dios es quien provee. No hay una cifra exacta, porque Dios mira la intención del corazón, no la cantidad en la cuenta bancaria. Lo importante no es cuánto damos, sino con qué actitud lo hacemos. Ahora, te dejo con una pregunta clave. ¿Estás diezmando por amor o por miedo? Si es por amor, gloria a Dios. Pero si es por presión o temor, es momento de reflexionar. La verdadera generosidad es un acto de libertad, no de obligación. Dios no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón. Y si confías en Él, siempre te guiará a dar de la manera correcta. Ahora que hemos visto lo que la Biblia realmente enseña sobre el diezmo, quiero que reflexiones. ¿Has estado dando por amor o por obligación? La palabra de Dios es clara. La verdadera generosidad no se mide en porcentajes, sino en la actitud del corazón. Jesús nunca exigió el diezmo, pero sí enseñó a compartir con los más necesitados, a dar con alegría y a confiar en la provisión de Dios sin miedo ni manipulación. Quiero saber tu opinión. ¿Este video cambió tu forma de ver el diezmo? Déjamelo en los comentarios. Y si alguna vez te has sentido presionado a dar sin entender por qué, comparte tu experiencia. La conversación no termina aquí, porque en el próximo video vamos a hablar sobre otro tema que muchas iglesias evitan. Haz clic ahora y sigue descubriendo verdades que pueden cambiar tu vida espiritual. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esta verdad. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.